Bueno, bienvenidos a la sexta clase. Am, Quería darles el video por lo menos para que pudieran verlo antes de la clase el lunes. Am, el PDF lo seguro lo subo mañana en la noche antes de la clase, pero por lo menos para que tengan una idea de qué es lo que vamos a cubrir. En esta clase lo que vamos a cubrir es básicamente, vamos a seguir hablando, es la última clase que vamos a hablar realmente del LMS. Y vamos a hablar sobre la convergencia del LMS, y cómo escoger el tamaño del paso. ¿Okay? Entonces, para poder hablar de la convergencia del LMS, en sí lo que estamos hablando es cómo converge el vector de pesos al vector de pesos óptimo. Y óptimo en este caso significa o está relacionado con la solución que nos da el filtro Wiener. ¿Okay? Entonces vamos a definir o vamos a estudiar esta convergencia en términos de la diferencia entre el vector óptimo y el vector producido por cada iteración del LMS. Entonces aquí lo que hicimos fue, bueno, agregamos un sombrero aquí, que significa que este vector ha sido estimado con base al gradiente instantáneo. ¿Okay? Anteriormente habíamos utilizado pues, WN, y eso era en términos del, del método de adaptación para los pesos cuando estábamos descendiendo por la superficie de rendimiento, utilizando el gradiente del error cuadrático, pero era con base al valor esperado. Entonces estábamos utilizando todas las muestras, o estábamos utilizando toda la información. En este caso, estos pesos son dependientes o son basados con el gradiente instantáneo, solamente con el valor instantáneo, no con el valor esperado. Entonces la idea es determinar cuándo esta diferencia tiende a cero. ¿Okay? Y este W0 es el valor óptimo dado por el filtro de Wiener, que es ese R inverso P. ¿Okay? Entonces, similar a antes, la forma en que cambian estos pesos, la forma en que están adaptando, el nuevo peso va a ser igual al peso anterior más un cierto tamaño de paso multiplicado por la derivada de la función de costo, en donde la función de costo no está basada con el valor esperado, sino con el valor instantáneo. ¿Okay? Y aquí vamos a tener el tn menos u de n mítica por w de n. ¿Okay? Y este término que está aquí, bueno, esto que está aquí es simplemente el error, la iteración n, y es de la entrada. Entonces el cambio de peso es simplemente el error por la entrada, por un factor. ¿Okay? Entonces ya dijimos que queríamos hablar en términos de la diferencia, y esperaríamos ver una curva que decaiga a cero. Eso sería lo mejor, o la idea. Entonces si reescribimos esto en términos de esa diferencia, y más o menos se puede imaginar lo que está pasando. Si tenemos w de n más 1, entonces e de n más 1 es igual a w0 menos w sombrero de n más 1. Entonces podemos hacer los cambios para los w de n más 1 y el w de n, que hay otro. Entonces si hacemos esa sustitución,
obtenemos algo, algo que se ve algo así. Y pueden ver más o menos ese término que está aquí es, digamos que análogo al, a la matriz de autocorrelación. Menos u por el n por S0 conjugado n, y este es 0, simplemente es d de n menos w0 emítica de n. Okay. Okay. Entonces es básicamente el error con el valor óptimo. Entonces esto se puede reescribir un poquito. El detalle aquí es que estos términos ya no son determinísticos como antes. Antes aquí teníamos una matriz que era R y pues, tenía valores determinísticos. En este caso estos UDN son vectores aleatorios, entonces van a estar cambiando, y eso complica un poquito el análisis eso es lo que hace complicado el análisis de esta convergencia. Entonces esto lo podemos cambiar un poquito, lo podemos simplificar. Esto es EDN más 1 y llamemos a todo esto ADN o A sub n multiplicado por opción de n menos, y a todo eso lo llamamos B sub n. ¿Okay? Entonces resulta que este tipo de ecuaciones, cuando B sub n y A sub n son estocásticos, son aleatorios, son bastante o son más delicados para analizar. Okay. Y de hecho sí se complica bastante. Ese tipo de ecuaciones son conocidas como una ecuación de diferencias estocástica. Okay. Y como podemos ver, la matriz está cambiando en cada iteración, al igual que el vector. Entonces es difícil determinar cuál va a ser el comportamiento de este E sub n, del epsilon n, que es la diferencia entre el peso que tenemos, el peso instantáneo, y el valor óptimo que queremos. Ok, entonces pasamos a la... Entonces nada más para darles un ejemplo. Entonces ese epsilon de n más 1 es igual a un A sub n multiplicado por epsilon de n más 1 de n más un bn. Entonces como esos dos términos son estocásticos, se complica un poquito. Nada más para que tengan una idea de lo que está pasando aquí. Imagínense que tengamos que B sub n sea 0 por ahora, y imagínense que A sub n fuera pues, determinístico, y por ejemplo fuera un vector, una matriz de rotación. Okay. Entonces en el caso de 2 dimensiones, si este fuera su epsilon 1, su epsilon 2, entonces como es una matriz de rotación y Bn es igual a 0, entonces si E sub n comenzara con este valor, el E sub n más 1 sería nada más este valor por aquí, por aquí, por aquí,
y ese ángulo estaría dado por la rotación que está en ese A sub n. Okay. Ahora, si dejamos el A sub n determinístico, pero incluimos un poco de ruido, lo que va a pasar es que cuando debería haber llegado aquí, puede ser que se haya corrido un poquito, por acá. Entonces aquí pues podría haber caído aquí, y luego hacemos otra rotación, entonces se movería para acá, pero nuevamente habría otro ruido que es el BN, y ese BN lo podría mover más afuera, lo puede haber empujado hacia adentro o lo puede haber empujado hacia atrás. Entonces, como pueden ver, esas trayectorias que antes estaban muy bien definidas, ahora básicamente va a haber algún tipo de distribución sobre esas trayectorias. Entonces va a haber una trayectoria que es la más probable que pudo haber seguido, pero ya pueden ver que hay cierta posibilidad de que las trayectorias todavía sean periódicas, pero puede ser en este caso que nunca sean periódicas, ¿okay? Porque tenemos ese ruido que está ahí. De hecho, esos puntos pueden haber divergido, ¿okay? Dependiendo del valor que estamos sumando aquí. ¿Okay? Entonces, puede ser que ni siquiera se parezcan a los círculos, ¿sí? Entonces, es nada más para que tengan una idea de este tipo de funciones. Y ahora, si tras de eso esta matriz también es aleatoria, entonces hace muchísimo más difícil poder analizar exactamente cuándo es que qué tipo de sistema va a converger. En el otro caso, estas dos eran determinísticas y se volvía bastante sencillo el análisis. Entonces, bueno, como estamos hablando, puede haber varias trayectorias, entonces pueden haber, como hay varias trayectorias, uno tiene que hablar sobre la distribución de esas trayectorias, básicamente. Y normalmente se habla en términos del valor medio, o sea, cuál sería, por decir, la solución más común, o el valor esperado, o la solución esperada de este sistema. ¿Okay? Ahora, uno de los problemas que surge aquí es que si uno puede decir que la solución o la solución, ¿cómo lo decimos? El valor medio de la solución, digamos que es un epsilon m, ¿cierto? Esto todavía no nos garantiza que esa es la solución de verdad. Y un ejemplo muy sencillo es si la solución tiene una distribución gaussiana, entonces el valor medio, pues en este caso sí describe muy bien lo que sería la solución más probable. ¿Okay? Pero si por alguna razón la solución tiene una distribución bimodal, entonces cuando calculamos el valor medio, pues no es necesariamente la solución más probable. ¿Okay? Entonces normalmente se describe en términos del valor medio y de la desviación estándar. ¿Okay? Pero la idea aquí es que nada más que tengan una idea de por qué es tan complicado analizar este tipo de problemas. ¿Okay? Okay. Entonces, una de las simplificaciones que se ha hecho es que se dice, bueno, ese AN vamos a asumir que es determinístico. ¿Okay? Okay. Y entonces digamos que el método que se utiliza es que se estudia cómo se comporta este sistema
cuando el AN es determinístico. Y de hecho se reemplaza ese AN, se reemplaza por el valor esperado de ese AN. ¿Okay? Y aquí es donde otra vez ese UDN hermítica vuelve a ser R. ¿Okay? Pero todavía tenemos un BN que es ruidoso. Entonces, te puedes imaginar que lo que está pasando es que estamos tomando un problema que era muy difícil y ahora estamos poniéndole más y más condiciones para poder restringirlo a algo que las herramientas que tenemos a disposición nos permitan analizarlo. ¿Okay? Ok. Ahora el detalle es que para hacer ese tipo de análisis tenemos que poner tantas restricciones, y una de las restricciones más grandes es que el tamaño del paso tiene que ser muy pequeño. ¿Okay? Entonces ese tipo de análisis solamente serviría si el tamaño del paso es muy pequeño. De hecho, si el paso es grande o medio, ese tipo de análisis no funciona. Y de hecho yo creo que no hay ningún tipo de análisis que nos dé una idea realmente, o que nos provee una manera de realmente estudiar cómo se comporta la LMS. Entonces la idea era nada más decirles o darles una idea de por qué es tan difícil hacer ese tipo de análisis. Y entonces lo que hacemos es que ponemos tantas restricciones de manera que podamos llegar a algo, una ecuación que nos diga ok, el tamaño del peso debe ser mucho menor, por ejemplo, que 2 veces lambda máximo. ¿Okay? Y esto más o menos lo vimos en las clases pasadas. Entonces el punto aquí es nada más para que tengan una idea de por qué es tan difícil hacer ese análisis. Y entonces en vez de hacerlo, lo que hacemos es que ponemos tantas restricciones que solamente podemos hablar de la convergencia bajo la restricción de que el paso tiene que ser extremadamente pequeño. ¿Okay? Entonces la razón por la cual hacemos esto es porque simplemente no tenemos herramientas para analizar ese tipo de problemas. ¿Okay? Entonces el análisis, si lo leen en el libro, todo ese análisis es cierto cuando el tamaño de paso es sumamente pequeño. Okay, entonces hasta aquí quería empujar esta parte. Si realmente están interesados en la derivación de esto, lo podemos hacer. No creo que es tan importante. La idea es solamente darles una breve idea de por qué o cómo es que se hacen este tipo de análisis. Okay. Lo que sí es más útil para nosotros es cómo podemos o cómo describimos el rendimiento de este tipo de. Entonces, lo que sí nos interesa es cómo describimos el rendimiento del LMS. Y esto ya más o menos esa es la tarea que ustedes tenían. ¿Okay? Entonces una de las herramientas que usamos son las curvas de aprendizaje. Okay. De hecho hay dos tipos. La primera es básicamente una curva que describe el costo en términos de la iteración, y aquí este costo es básicamente el valor esperado. Bueno, es mentira, es el valor esperado del error cuadrático. ¿Okay? Entonces normalmente lo que se tienen son este es el error cuadrático. Entonces lo que se tienen son varias curvas del error cuadrático. ¿Okay?
y normalmente no van a ser así de lisas, van a ser cosas que se ven como así. Entonces van a ver, entonces van a tener varias curvas para ese error cuadrático, y lo que van a, bueno, y lo que estamos interesados no es en el valor cuadrático, sino en el valor esperado. Entonces es básicamente el promedio de todas las curvas. Y eso es exactamente lo que están presentando en la tarea de ustedes. El otro es la otra curva de aprendizaje, es que se llama Mean Square Deviation. Okay. Y esto está relacionado con los pesos. Entonces esto es el valor esperado de la norma de epsilon sub n cuadrado. Y si se recuerdan, este epsilon sub n era igual al wn menos w0. Entonces esto es básicamente como si este fuera, por ejemplo, si tuviéramos solamente voy a dibujar 2 pesos nada más. Entonces estas son las curvas de cómo, es un ejemplo, de aquí habrían varias curvas de cómo el peso está convirtiendo digamos que hay 2 pesos, entonces estas son iteraciones, y esto es como el componente 1 y componente 2 del peso está convirtiendo a los valores óptimos. Y esto, en este caso, otra vez, estos son los valores que obtenemos del filtro de Wiener. Okay. Entonces, uno es en términos del error, del costo, y el otro es en términos de qué tan cerca estamos de la solución óptima, qué tan cerca estamos de la solución óptima. Okay. Y esas son las curvas que ustedes van a, no les pedí esto, les pedí solamente las curvas del valor esperado del error cuadrático. Okay. Y van a ver cómo esas curvas dependen del tamaño del filtro, dependen del tamaño del paso especialmente, y cómo adaptamos ese paso. Okay. Pero eso lo que nos da es unas herramientas para poder comparar diferentes implementaciones de esos filtros adaptativos. Esa es la idea de estas curvas. Ahora hay otro número que usamos mucho, esto que se llama el misadjustment o el desajuste. Ok, entonces misadjustment. Okay. Y esto normalmente es expuesta como una M, y es eso es una J. Okay. Entonces es la división entre el error en exceso y estacionario. Okay. Entonces es básicamente, una vez que haya terminado de entrenar el LMS y haya convergido, entonces una vez que haya convergido, la diferencia entre el valor a que convergió y el valor mínimo es digamos que este costo en exceso, el exceso de ese costo. Y eso está dividido entre el valor mínimo. Okay. Entonces, si convergimos al valor esperado, entonces esto sería 0, y el desajuste sería 0. Entonces no habría desajuste. Sería
sería perfecto. Entonces, este es otro de los parámetros que utilizamos para poder medir el rendimiento de estos procesos o estos filtros adaptativos. Y me gustaría, me gustaría que por favor incluyan esto en la tarea. ¿Okay? Entonces calculen el anexo, lo que estamos agregando a la tarea es calcular ese desajuste, y calcúlenlo con relación al tamaño del paso. ¿Okay? Ustedes ya tienen esas curvas, ¿cierto? La tarea ya incluía cambiar el tamaño del paso, entonces nada más calculen también el desajuste. ¿Okay? Y también lo pueden comprobar con el tamaño del filtro. Este es el tamaño del filtro. Okay. Bueno, estas son básicamente las herramientas que utilizamos para comparar diferentes métodos, diferentes algoritmos o diferentes filtros adaptativos. Básicamente las dos curvas de aprendizaje y lo que es el desajuste. Okay. Las curvas nos dan una idea de qué tan rápido converge nuestro algoritmo, y qué tan rápido converge y qué tan lejos converge de la solución. Okay. Ya que el LMS está basado en un proceso estocástico, se vuelve difícil de poder analizar exactamente, especialmente para pasos grandes, cuándo va a converger. Okay. ¿Qué tan rápido converge? Bueno, en la siguiente clase vamos a hablar sobre con eso terminamos básicamente el LMS, y en la siguiente clase lo que vamos a hablar sobre el LMS normalizado. Entonces esto nos da otra manera de escoger ese tamaño de paso, y va a depender de la necesidad de entrada. Ok. Nos vemos el lunes.